yo no quiero más entrar en polémica porque lo único que hago o lo único que se hace de todo esto es transgiversar las cosas, ¿viste? Confundir a la gente y bueno, y llego a la conclusión de que no tengo que hablar, o sea, directamente, acá en este programa de ustedes es la última vez que yo voy a tocar el tema de la selección. Sí, mira, y además no toco más el tema de la selección porque es generar conflictos, generar problemas, ¿viste? O sea, cualquiera dice cualquier cosa, e inclusive jugadores profesionales, directores técnicos, que nosotros clasificamos por 3 puntos en un escritorio. Mirá, la selección no pasaba el 8º puesto. Es verdad. En las mejores épocas, con los mejores jugadores, con todo lo que usted quiera. Hermano, nuevamente tenemos una dupla extraordinaria de invitados. Hermano, y siguiendo por la línea de los entrenadores, qué invitados tenemos el día de hoy. Nos devolvieron la alegría en el fútbol peruano. Volvimos a ir a un mundial después de casi 40 años. Increíble, hermano. Sinónimo de planificación, de organización y de fe y confianza en el jugador peruano. Totalmente. Así que bienvenidos Ricardo Gareca y Néstor Bonillo. Disfruten de esta hermosa conversación. Vamos preparando todo la garganta, verlo de viaje y alentarte con toda la hinchada. Combino todos los corners y también las tarjetas. Facturo en el casino, le meto a la ruleta. Salió la jugada, salió para el sanguchón. Estamos en Anfield para ver al campeón. Apuestas deportivas, casino online y experiencias de locura solo con Apuesta Total. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Hazme el Aguante. Hoy invitados de lujo. Gracias, profe Ricardo, gracias Néstor por estar aquí. Es un placer para nosotros tenernos en nuestra mesa y poder compartir esas anécdotas que la gente no conoce todavía, ¿no? Normalmente, siempre el concepto del programa es invitar a esa persona que te hizo el respaldo. Normalmente vienen las esposas, vienen los hijos, vienen los padres, pero bueno, está esta dupla que ustedes han pasado más tiempo juntos que hasta con sus mismas esposas, ¿no? Han sido el aguante uno del otro. Sí, la verdad que sí. La verdad, José, flaco, la verdad que gracias por la invitación, un placer verlo a los dos. Y en esta faceta, más todavía, o sea, de crecimiento y de diferente, pero que siempre hablando de fútbol, así que muy contento de estar en el programa de ustedes. Y sí, con el profe, viste, pasamos mucho tiempo juntos. Imagínate que estamos trabajando del 96. 96, sí, gracias por la invitación, sí. Empezamos 96. en Talleres de Córdoba en el año 96. En el 96, y bueno, ya llevamos mucho tiempo juntos, nos llevamos bien, siempre... ¿viste? A veces, ¿eh? A veces también había su calentadito de oreja, claro. ¿No? A veces, ¿no? Sí. Un poquito, ¿no? Es parte de... Y forma parte de un cuerpo técnico que a veces puede discutir alguna... Pero nunca cuando tomamos una resolución siempre, viste, íbamos con todo a través de lo que decidíamos, pero bueno, siempre hay por ahí algunas discusiones. Como pequeños roces, claro, normal. Y yo me sumo a José a agradecerles que estén acá, la bienvenida a este programa. No nos vemos hace mucho tiempo. Creo que conversamos en algún momento, claro. pero no nos... Desde que te limpió. Desde que me sumaste por... No, eso viene después, pero ¿sabes algo que me queda? Y también, Néstor, esto es una pregunta para ti, porque Ricardo siempre menciona nosotros, ¿no? No habla como Ricardo Gareca, yo, ¿no? Que yo hice, no, siempre habla nosotros como un equipo que son ustedes, que está el Bocha, Huguito en su momento y todo el equipo que tuvieron. A lo largo del tiempo ustedes han sabido entenderse, comprenderse, aceptarse de cierta manera, pero las decisiones siempre han sido consensuadas, por así decirlo, ¿no? O sea, no es que alguien decía y listo, se hace esto autoritariamente, ¿no? Yo lo que creo que, viste, a partir de ahí el trabajo en equipo es importante y lo que te escuchan,
Por lo menos en el caso nuestro es un equipo de trabajo y yo me apoyo mucho en él, en el Bocha, en Hugo, en todos los chicos también que trabajaban con nosotros. En su momento que estaba Norberto, viste que sí. va todo el proceso de la selección estuvo Norberto. Pero te quiero decir que me apoyaba mucho en ellos. Para mí es muy importante la opinión de ellos. Es muy importante, ¿no? Y aparte que me clarificaba las ideas, ¿no? Sí, él tiene una característica que es singular, porque bueno, hay otros colegas técnicos que tienen otras características. Ricardo, cuando se plantea un tema, él escucha, y después, por supuesto, que es el encargado de tomar la decisión en todos los ámbitos. Como cabeza, pues, ¿no? Claro, tenemos áreas, a mí me tocan otras áreas y a lo mejor yo tomo decisiones en otras áreas, pero también las pongo en la mesa, las consulto, porque a veces puede haber otra idea mejor que la que tiene uno. Y siempre el hecho de que uno vaya escuchando te mejora tu propio pensamiento. Vos tenés un pensamiento, mejor uno dijo algo y ya te lo mejoró, y el otro dice algo y se genera un debate, a veces se generan discusiones, claramente, pero lo bueno de nosotros como cuerpo técnico, que podemos discutir, a veces los que no nos conocen parece que nos estamos peleando, pero cuando yo decía, ahorita renuncia Néstor. Claro. Yo decía, ahorita va a renunciar. Cuando termina la discusión, se terminó la discusión, ¿qué decidimos? ¿Que esta copa va acá? Chao. Eso no importa si uno dijo, no, mejor la copa acá. No, la copa es acá. Y todos apuntan ahí. Todos apuntamos ahí. Qué bueno, eso. Carvalho por Penny, listo, se acabó. Ya no hay más discusión. No hay más discusión. Igual se acabó. Muchos no dijeron Penny tampoco. Así, no levantaron la mano para nada. ¿Es la primera vez que están en una entrevista juntos? Después de los casi más de 30 años. Que yo me acuerdo, sí. ¿Juntos? Por ahí a lo mejor en algunas entrevistas, pero no. Así con esta característica del programa, No. la Con primera este vez. nivel de producción, no. Claro, ¿Ha con visto este la nivel cantidad de gente? producción y ¿Ha con visto la la cantidad de producción? gente que hay. Ese asado por allá tampoco. Pero a eso yo quería consultarles que ustedes justo ahí dijeron que trabajan desde el 96 juntos. ¿Cómo se conocieron? A mí me lo presentó un técnico que tenía en Boca, estaba en la inferior de Boca, Carlos Román. Yo andaba buscando un profe con una característica del profe de Bianchi, de Carlos Bianchi, que se llama Julio Santella. Perdón, pero tu primera experiencia como técnico fue en el 96, arrancaste No, 95. Tenía otro profe. Ah, ok. Entonces, agarré y después me distancié de ese profe que tenía y estaba buscando un profe con esa característica, una característica parecida a Santella. Y bueno, me lo recomendó Carlos Román a él y tuvimos una charla en un café, lo conocí y en primera junta, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Y como es, y a partir de ahí no nos separamos más, o sea, él se fue, no sé, con el auto hasta el sur, hasta Bariloche, no sé, en la parte del sur. Y agarré y ponerle que hoy nos juntamos y sí, bueno, trabajamos, ¿qué te parece? Bueno, mira, yo me voy de vacaciones al sur con mi familia, después de cualquier cosa me avisás. Y a los 3 días que se fue de vacaciones me salió trabajo. Entonces él se había ido de vacaciones con la familia. Pero el amuleto, pues, ¿no? Claro. Aseguraste con Néstor y te salió chamba rápido. Claro, pero él se iba a tomar unas vacaciones y yo dije, bueno, yo pensando que me iba a salir más adelante trabajo, ¿viste? Pero enseguida, a los 3 días me salió trabajo, así que se tuvo. En talleres. En talleres. ¿Y sí, en talleres de Córdoba. ¿Qué te convenció de Ricardo en ese momento cuando hablaron y decidiste, vamos para adelante? Era que tenía que pagar las vacaciones. Sí, claro. No, yo en ese momento... y aprovecho porque siempre para mí Julio fue un hombre de mucha valía, Julio Santella. Que yo había armado un simposio internacional y había presentado un trabajo dentro de ese simposio con chicos de Lanús, que estaba este hombre que dice Román. Román me prestaba unos chicos para hacer ese trabajo y presentar lo que salía de la conclusión que salía de ese trabajo. Entonces, a partir de ahí, cuando me conectan, me dice, bueno,
yo venía trabajando en equipos del Nacional B, algún equipo de la A, recién había arrancado con Aberger en Huracán. Tenía ¿Pero como principal? Como principal. Como principal. Tenía 38 años en ese momento. Y bueno, me llama Ricardo, recién había terminado de jugar, era un jugador, una trayectoria importantísima. Claro. Entonces lo hablo en ese momento con la que era mi señora y dije, mira, nos vamos de vacaciones, pero si me llaman, yo me vuelvo. Te regreso. Yo me vuelvo. No te dije al comienzo de la entrevista que pasaron más tiempo en las vacaciones. Y bueno, chao. fue así. Lo único que le pedí cuando me llamó, que pedí, no sé si te acordás, Ricardo, mira, yo estoy como director en el curso de técnico de Banfield. Ok. Y no lo quiero perder el trabajo. Entonces lo único que te pido que entrenemos de mañana. En ese momento, mirá lo que hacíamos. Entrenábamos en Córdoba el lunes a la mañana. Terminábamos de entrenar a 12:30 del mediodía, 1. Yo comía y a las 4:30 de la tarde salía un vuelo, 4 de la tarde salía un vuelo para Buenos Aires. Y el martes a la mañana Está bravo eso. salía a las 6:13 un vuelo de una empresa llamada Lapa, que después tuvo un accidente, que fue famoso porque tuvo un accidente. Y me tomaba el vuelo y llegaba a 7:30 de la mañana, me dejaba el auto en el estacionamiento, porque me había llevado el auto a un Duna Gas, ¿te acordás? Es un Duna Gas. Claro. Un Duna Gas. Claro. Lo dejaba ahí y me iba al entrenamiento y Como entrenamos todo doble profe turno. económico. Doble turno. Como todo profe económico. A eso vamos a llegar también, tranquilo. Tranquilo. Y ustedes, la raza de ustedes, el profe y ustedes dos tienen ¿Por qué? fama, ¿eh? O ¿Por sea, qué? los arqueros Mira, y los profes tienen fama. Nosotros nos conocimos en 2015, ¿no? O sea, tú ya habían estado acá. Me acuerdo de una vez una bronquita tuvimos en el 2007, creo, en Tacna, cuando... Pasa que vos saliste campeón con la Bolognesi. Con la Bolognesi, pero cuando Juan Diego te grita, Juan Diego González Gil te grita gol, creo que en el camerín, creo que Diego. hubo ahí un conatito. Sí, claro, con el profe creo que fue. No sé, pero bueno, pasó. Pero ¿por qué Ricardo, por qué Néstor, siempre dicen que nosotros los arqueros somos duros, que eso, que Y lo porque otro? son duros, No, o sea, pero espera, un día estábamos en Temuco, en la Copa América 2015, en Temuco. Y habíamos estado muchos días encerrados, ¿no? Por el tema que habíamos ido previamente. Y Temuco era una ciudad pequeña, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que nos dieron un día, muchachos, vayan, libre, unas 5 o 6 horas. Y yo me quería quedar tranquilo en el hotel, descansando. Y Ricardo me llama y me dice, Diego, vení. ¿Por qué sos tan duro, que anda a gastar tu plata, que el viático? ¿Te acuerdas que, no sé si te acuerdas, pero tienen ese concepto de que nosotros los arqueros somos tacaños de verdad? O sea, yo no entiendo, ¿de dónde viene eso, Ricardo, Néstor? Yo no lo entiendo. Y los que conocí yo son así. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, Pero, o sea, y es una fama internacional. Internacional mundial, ¿no? Mundial, Diría. o sea, Sí, mundial. sí. Así que. Es como loco. Ahorradores. O loco. Ahorradores. Lo que pasa es que... Y los profes también. Es un poco, para No, pero los profes arqueros sí. es un poco injusto porque no son súper importantes en el equipo, pero no son los que más ganan, Obvio, totalmente. ¿no es cierto? Bueno, algunos sí ganan. No, totalmente. El arquero es el... por eso nuestros hijos son Yo le dije delanteros. también, yo le dije, ¿Ah? anda arriba, hermano. Anda Claro. arriba y... Mi hijo es delantero, Chao. mi hijo es delantero. El del José también, claro. Entonces, No, en creo- cuanto a eso es discutible. En cuanto a eso es discutible. No sé, hay arqueros que ganan muy bien. Yo creo que Sí, ellos han sí, ganado muy bien no, también. no, sí, pero- Es muy importante el puesto del no, arquero. sí, pero comparados con otros puestos, no. El puesto es muy injusto, pero en lo deportivo es muy injusto el puesto, ¿viste? Porque ahí lo miran al arquero, el arquero nunca tiene revancha de donde se equivocó, es gol, el delantero donde se equivocó tiene oportunidad de tener una revancha. Entonces, desde el punto de vista deportivo, el puesto es muy injusto, el del arquero jodido. Y como dupla que ya de preparador, de director técnico, ¿cuál fue su primer momento, digamos, importante en su carrera futbolística en esa etapa? ¿Cuál fue el primer momento? En Vélez, porque yo me acuerdo, por lo que sé, que fueron duros los primeros años, me parece, ¿no? No, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, dirigimos Talleres y lo ascendimos, ¿viste? No solamente lo ascendimos, lo salimos campeón con Belgrano
Claro. que es el archirrival de Talleres, ¿viste? Ya. Tuvimos logros con él importantes. O sea, de los primeros momentos. Sí, salimos campeones en el 99 de la Conmebol, la última edición de la Conmebol la ganamos nosotros. El único título internacional que tiene Talleres lo tiene con nosotros. Ok. Entonces nos fue bien, ¿viste? Nos fue bien, o sea, en ese aspecto por lo menos en el comienzo en Talleres nos fue muy bien. Ese fue hasta incluso casi determinante porque habíamos estado en Talleres, fuimos a Independiente y la gente de Talleres nos volvió a contratar. Y en ese segundo contrato llegamos a la final, es como si fuera la U Alianza una final y por penales. Y en los penales nos llevaban tres penales arriba, ¿no? ¿Tres? No, bueno, uno seguro. No sé si No, tres. dos seguro, dos No sé si- seguro. Y Mario Cueva tapa y tiran otro afuera y terminamos ganando nosotros. Bien. Y ahí ascendimos a Primera División y después al otro año lo sostuvimos y al otro año jugamos la Copa Internacional que se llamaba Conmebol, que fue el último, que es la actual Sudamericana. La Mercosur, la Mercosur. Se llamaba Conmebol en ese momento. Y fue el último año que se llamaba Conmebol. Y después empezó a llamarse Sudamericana. Americana. Y la ganamos. Entonces Talleres tiene O sea, buen inicio de carrera, ¿no? Buen inicio de Tuvimos carrera. buen inicio de carrera. Y a lo largo de los años sienten, porque yo a Ricardo, alguna cabalita le vi ahí, ¿no? En esos años, alguna cábala pequeña, ¿no? No muchas, ¿no? ¿Alguna? Alguna, ¿no? Pequeñas, pero tienen alguna como dupla desde ese momento a la fecha. No, Una- nosotros teníamos una cábala que él la dejó de hacer, no sé cuál es el motivo. Cada año en mi cumpleaños para mi cumpleaños me regalaba un reloj. Y ese reloj lo llevaba yo, en general me regalaba un cronómetro también. No gastaba más de un cronómetro, por eso te decía. Reloj de arena. Pero bueno, suponete, era un cronómetro que yo lo tenía ahí, me lo regalaba, a veces me regalaba. Rolex no eran, claramente. No, Me claro, regalaba a veces de color azul, una vez me regaló uno de violeta, que viste, había que usarlo, el de violeta, color de violeta, pero ganábamos campeonato o peleábamos el campeonato, siempre nos iba bien, viste, y después con el tiempo dejó de usarlo, dejó de regalarme, viste, o sea, se ve que pero el reloj- tenía que mejorar y no claro, quiso había que mejorar. subir de a poco, ¿ah? Claro. Ganaba más, Claro. tenía que mejorar Claro. la calidad y se ve que Comenzó se con, le habrá con el olvidado. Casio, con un Casio Claro, comenzaste. se le habrá olvidado. Eran Casio. Yo los relojes ese los tengo, en un cajón guardado los tengo. Qué lindos recuerdos. Es Lindo como, recuerdo, claro, fueron recuerdos de campeonato. todo ganado. el reloj y lo- ganado, y el- pues. Claro, el reloj con Sí, historia. una Y el historia re- y un campeonato fue, y lo dejó de hacer después. Y el reloj que te lo regalaba lo usabas. O sea, ¿Qué? el reloj que te regalaba lo usabas todo el año. Todo el año puedes- para los Claro. partidos, lo usaba ese reloj, usaba ese reloj que me regalaba ¿Y él. qué pasó entonces? ¿Por qué se rompió esa cábala? Porque empezó a ganar más y había que, viste, hacer. Claro, ya había que pasar había que a gastar- otro escalón. Había Más que gastar más. exigencia, ya. Supongo Más yo que debió ser eso. Ganas más, gastas más. Esa es Claro. la ley de la vida. Cuando ¿no? gana más, gasta más. Así es. Es la ley de la vida, pero bueno. Y la etapa cuando los llama Universitario a dirigir, que fue una experiencia también importantísima, linda para su carrera, que estuve ahí un tiempito con ustedes. Después también me limpió también para afuera. Ah, sí, vaya, no. vaya. Siempre bueno, ¿no? No, yo le dije, yo le dije que tenía una opción afuera y bueno, ellos muy amablemente me dijeron, dale nomás, no hay problema. No hay problema, vaya. Acá te Pero guardamos el ¿qué tal esa Justo te experiencia? había tocado Fernández que había empezado. ¿te acordás? Claro, estaba Fernández muy bien estaba- Raúl. ¿Qué tal esa experiencia en la U? ¿Tenían idea de la dimensión de Pero José de yo lo creo que grande? estaba lesionado en ese momento. José, ¿algún conflicto tenía o algún problema tenía que después... No, le había salido algo en Estados Unidos. Sí. Algo, Le algo salió- fue le que salió- lo no. pusimos a Fernández y le dimos continuidad a Sí, Fernández. sí, porque él Algo de venía eso. cuando Y ustedes después llegaron. cuando volvió, mantuvimos a Fernández. Sí, Algo sí, de sí. eso fue. No, lo que pasa es que cuando ustedes llegaron, Raúl le venía tapando. Algo de Entonces, eso pasó. Sí, claro. y vos te fuiste a Y Estados yo Unidos. me fui a Estados Unidos, correcto. Y después regresaste, correcto. sí. Y de ahí regresé a Cristal. Pero ¿qué tal esa etapa en Universitario? ¿Cómo la vivieron? ¿Se imaginaron? Pues ustedes ganaron en la apertura, ¿no? Y la U, lo que pasa es que la U me llama, Omar Jorge, que estaba en las divisiones menores, Claro, Omar Jorge. le dice a Noli que me contrate, viste que Omar Jorge me conocía de allá y bueno, a mí, no, estábamos en una época naufragando también, o sea, viste, después de Talleres nos fuimos a Colón de Santa Fe a la primera división, ahí, viste, con una campaña regular.
Y anduvimos deambulando por ahí. Después nos separamos, un tiempito nos separamos, los dos. También con Hugo Alves nos separamos. Entonces tuve otro cuerpo técnico, habré tenido cuerpo técnico 2 o 3 años. Ahí empieza Santín, que me voy a la América de Cali. Okay. Pero en ese lapso me llama Omar Jorge y bueno, ya volvimos a trabajar junto con él. Entonces, y bueno, Omar Jorge le dice a Noli y Noli me contrata. Y fue una etapa linda porque el primer año que gana Bolognesi el campeonato, ahí lo peleamos ahí. Y en el segundo torneo lo ganamos, el segundo torneo. Y después nos clasificamos tenía que clasificar para el octogonal, en la última etapa no nos fue bien. Con la 1 no fue bien. Ese año campeona San Martín, ¿no? Creo que 2008, sí. San Martín. 2007. ¿2007 fue o 2008? No, todas las cosas. 2008. Con Bolognesi estaba el flaco. Yo estaba en... Pero Ah, no, no, ese es no, 2008, tienes razón. 2008. Campeona San Martín. San Martín. No, campeona. estaba Butrón estaba. En San Martín. En San No, yo Martín. estaba en Bolognesi. En Bolognesi. Claro. A mí me tocó... Pero la U también estaba con un poco problemas económicos también, ¿no? La U, Estaba- viste, Sí. era algunos problemas, pero lógicamente que a nosotros después nos debieron, pero después nos cumplieron, con el tiempo nos cumplieron. Sí. Y me pareció muy fuerte también, nos pareció muy fuerte el gremio de los jugadores de fútbol, que también nos ayudó muchísimo. ¿De los jugadores o del técnico? Sí, de los jugadores, que es uno de los únicos casos que, además de defender a los jugadores, defiende a todos los trabajadores. Zafap, desde el año 2003 La verdad que eso es- para adelante, después de la huelga, comenzó a... Sí, defiende a los técnicos, a los profes, a los médicos. Te diría que fue la primera vez, porque mirá que tuve inconveniente también para cobrar en algunos lugares, la primera vez que vi a un gremio fuerte en ese aspecto y nos defendieron y nos hicieron cobrar. ¿eh? Sí, muy bien. Igual Néstor llamaba cada 2 días también. No, estaba ahí. está. Estaba ahí encima. Estaba al acecho, estaba al acecho. Sí. Lo que pasa es que había tenido una dificultad, y no era que Universitario no nos pagaba nada, nos pagaba una parte y la otra parte iba a Indecopi, que me parece, ¿te acordás, José? Que Sí. era por Coril, por Coril se era, cobraba. claro, era una parte Un del sueldo. fideicomiso, era un Exactamente, fideicomiso. era una parte Sí. del sueldo que cobrábamos y la otra parte del sueldo Sí, es verdad. no la cobrábamos. Pero hablando ya un poco más de fútbol, esa etapa de la UF linda, ¿no? El campeonato Sí. que se vivió, que hace tiempo no Ganamos se un campeonato lindo, ganamos un Lindo, campeonato bonito, con tu engreído. Pero después, no sé Doni. qué pasó. Doni lo pusiste de enganche, que no sé, y rindió Y una Doni era, barbaridad, claro, ¿no? una especie de enganche, ¿viste? Porque un tipo muy talentoso, muy lanzador. Y Doni. Entonces arrancaba, y aparte tenía unos remates de media distancia Sí, bárbaros. le Fortísimo, pegaba, sí, tenía fortísimo. una, Él era una lateral libertad derecho. tremenda. Era central. Conmigo era jugó de central. central. Con central era central. En menores, él es 8-4, Sí, mi sí. categoría. Jugaba de último hombre de central, Sí, jugó en ahí la abajo. MUS de central. Sí, siempre jugó atrás. Claro, claro. Porque era flojo para, ¿me entiendes? Para correr hacia adelante. Claro. Pero ya después, cuando lo pusiste de 10, también se sintió. Sí, lo sintió ponía muy libre, yo que, viste, él se enganchara con Hurtado y con Malinga. Entonces, bueno, y ante una lesión de Mayer, que Candelo estaba medio complicado, Se rompió el quinto. después lo dejé, le dimos continuidad. Reapareció Mayer, pero le dimos continuidad. Y después jugaban los dos. Después a veces jugábamos con doble enganche, o en algunos partidos que se daba, por ahí entraban los dos, o Mayer entraba, o lo retrasábamos un poquito a Doni y Mayer entraba de enganche. Más o menos ese era un poco el estilo. Y después ya regresas a Vélez, o vas a Vélez por primera vez, creo, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que esa es tu etapa más, es la etapa de ustedes más exitosa. A nivel de club. A nivel club, a nivel club me sí. refiero. Sí, porque ya era la primera división y ya era, viste, sostenerte en una primera división y bueno, esos fueron 5 años en Vélez, donde peleamos todos los años algo, viste, o sea, o ganamos o peleábamos Claro. algo, viste, entonces Claro. fue una Pero etapa muy buena. Y se pudieron involucrar del todo en Vélez, por eso lograron los objetivos. O sea, pudieron hacer lo que realmente pensaban que iban a hacer. Abarcar, no sé, parte organizacional, tomar las llaves del equipo como tal. Nosotros, yo me encargaba un poco del tema de los jugadores que estaban, ¿viste? No me encargaba tanto del refuerzo, nos encargábamos él la parte física, yo la parte futbolística con los muchachos que estaban. Y Baceda, que era el manager, se encargaba de reforzar el equipo. ¿Ves? Yo le decía, creo que el equipo le hace falta un delantero, un mediocampista, un defensor, y ellos iban en busca de eso, ¿viste? Pero mientras tanto yo me enfocaba con los muchachos y nosotros nos enfocábamos con los muchachos A full. que estaban a full porque, ¿viste? A lo mejor empezaba el campeonato y yo tenía que disponer de un chico, ¿viste? Claro. O sea, Y entonces, Vélez es un club modelo en Argentina, Claro, ¿no? Tú siempre me eso hablabas fue de lo que- Vélez, ¿no? Justamente, ¿por qué nos enfocábamos únicamente en ese trabajo? Porque
Vélez tiene una organización prácticamente perfecta. Arranca en el fútbol infantil, un fútbol juvenil muy estructurado, y después tenés todo. Todo lo que vos quieras lo tenés. Un orden, una limpieza, una organización. Un predio bonito también. Un predio bárbaro, Colegio, el mantenimiento. primario, secundario, o sea, terciario. Claro. Es tope de gama, ¿me entendés? Entonces estaba Baceda, no teníamos que hacer nada. Era la pretemporada, bueno, ¿a dónde vamos? Necochea. Ya había el gerente, un gerente grande, Becker, que el tipo era un genio, se encargaba de todo, viajaba y yo le decía, mira, hay que hacer tal cosa. Yo ya me iba tranquilo porque sabía que él iba a ser peor que yo. No, esto es así, y si no lo lograba, lo volvía loco todo. Entonces, vos lo único que tenías que hacer era enfocarte en lo deportivo y trabajar. Claro. Y llegaron a semis, ¿no? De Libertadores, creo. Sí. A semis, llegaron, ¿no? Semi de Libertadores, de Sudamericana. Claro. Linda etapa. Y en torneo local campeonaron varias tres Te veces. diría que Tres. no por ahí por una decisión mía, más que nada, y bueno, él, pero más que nada en eso la decisión mía y de Baceda, porque fue, en el 2011 se fue al descenso River. Sí, correcto. En el 2000, al año o al otro, primero se fue Independiente y después se fue River. Primero River. Y después se fue Independiente. Sí. Entonces yo no descuidaba, porque el promedio del descenso, porque las campañas cuando te dedicas a la Copa Libertadores y todo, y Vélez siempre tuvo un plantel bueno, pero apostaba mucho a los jóvenes. Entonces dedicarte a la Copa era por ahí descuidar un poco el campeonato. Entonces nosotros en general nunca descuidábamos el campeonato, siempre era la Copa y el campeonato. Claro. Y si no, y por eso ganamos 4 campeonatos, ¿viste? Claro. O sea, en definitiva, pero si yo me hubiese dedicado, o si A la lo Copa, hubiésemos 100%. dedicado solamente a la Copa, Claro, sí te entiendo. por ahí en una de esas, por ahí a lo mejor podíamos haber ganado algo. Por ahí ese plantel que teníamos podíamos haber ganado algo. Igualmente, Por favor, Copa. perdóname, Néstor. Vamos, favor. mira, nosotros por ya favor. Yo sé, almorzamos, pero mira esta hermosa carne, Sí, deliciosa carne. Espectacular. la verdad por- me hacen desear. Por favor. Un poquito de carne. Y les quiero ustedes- contar algo. ustedes saben de eso. Esta deliciosa carne, hoy se la queremos agradecer a nuestros amigos de Brasa Brava, Ricardo. Ojo, catering parrillero expertos en carnes y brasas. Mira, pasa amigo, pasa para José Aurelio, por Estoy favor. poniendo ¿Ah? recién. Que está muy buena, ¿eh? ¿Ah? La pueden ubicar en calle 64 Bellavista, Callao, y en Instagram como brasabrava.perú. Número de contacto 965-7924-16. ¿Qué tal la entrañita? ¿Qué tal la carnecita? ¿Ah? Muy rica. ¿Bien? ¿Bien o no? Rica y sabrosa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ya un poquito entrando en la etapa Perú, ¿no? Ahora después también vamos a hablar del tema familiar, del tema de todo lo que... De varias cosas, pero un poco repasando el tema Perú, la mejor etapa de ustedes como dupla de entrenador, de preparador físico, la más exitosa, la que más recuerdan, la que más alegrías les dio, ¿no? ¿Qué sientes, Ricardo, en verdad? Porque es algo bien loco, de haberle quitado la posibilidad a Perú de ir a un mundial en el 86 y después de 40 años casi volverle a darle la alegría a Perú de ir a un mundial? Ellos me lo dijeron, viste, cuando apenas llegué, pero yo, viste, no entendía, me descolocaban, viste, Ya. con la pregunta, porque bueno, imagínate que yo soy jugador argentino de la selección argentina, ¿qué tengo que ver con Perú yo, viste? O sea, No, claro. como para que se la agarre conmigo, era como que, viste, yo tenía que resarcir ese error, que para muchos era un error, como le voy a hacer un gol a Perú en la eliminatoria, y después, bueno, tenía que clasificarlo. ¿Pero Entonces, sentías eso? ¿Sentías que la no, gente te lo claro, hacía ver, el sentía periodismo? Sentía ¿Sí? eso, el periodismo. Bueno, usted hizo el gol, bueno, usted nos tiene que clasificar. Algo de eso, un poco algo de sentí- eso. Pero mi pregunta no iba por ahí, ¿ah? Mi pregunta es como que, o sea, las coincidencias de la vida. Ah, sí, no, a es una eso me coincidencia. refería, No, no. no un tema de... No, tú eso. tenías que te rendir por tu selección y si Claro. tenías que meter los 5 goles, 5 goles, no hay fuimos otra. al mundial con el Perú, ¿viste? O sea, Perú me da la posibilidad de una revancha, por lo menos en mi historia de fútbol. También, me da la ¿no? posibilidad de ir a un mundial con Perú, ¿viste? O sea, También, porque como jugador- Argentina no voy, Claro. no voy al mundial, y bueno, y Argentina y Perú me da la posibilidad de poder ir a un mundial, conocer un mundial, ¿no? Lo que es, todo lo que significa ir a un mundial, ¿no? Entonces eso la verdad que lo estoy eternamente agradecido. Extraordinario. Así que te digo, ganar torneos es algo muy lindo.
pero Está bien. ganar una posibilidad de ir a un mundial, en este caso con Perú, que lo veníamos charlando hace un rato. Hay países que lo dan por hecho. Es decir, Brasil, Argentina. Claro. Una tragedia, si no. No festejan. Clasificaciones. No la No, festejan. porque para ellos es algo que tiene que pasar sí o sí. Claro, Y exacto. si no pasa, es eso, sería Sí. Una tragedia. cosa. Y más con este formato, ¿no? Más tal cual. con el formato hoy de la cantidad de plazas. Acá a veces se minimiza un poco lo que te dice Néstor. Bueno, nosotros hemos escuchado de todo y un poco, hoy lo dije en un programa también que fui a la mañana y yo le digo, voy a ir a lo de José, voy a ir a lo del Flaco, a Coso como es, al programa a la tarde. Y no voy a hablar más del tema de la selección porque no quiero hablar más, porque viste, se confunde todo, nos generan polémica, nos O se generan... tergiversa también, Ricardo. Sí, claro, Se entonces tergiversa no quiero hablar demasiado. más, no voy a hablar más de la selección, siendo el técnico o siendo el cuerpo técnico que más veces representó a la selección, porque dijimos casi 100 en 96 oportunidades, Pero ¿viste? ¿por qué sientes que no tienes que hablar de la selección? Eres Porque el técnico, uno de los técnicos hoy en o día el es toda técnico una más polémica. exitoso de la selección Pero todo y es tienes una todo el derecho polémica. de hablarlo. Todo es una polémica, No, está ¿viste? bien, yo sé que, Entonces, pero al final, sí, yo justo también lo quería comentar porque escuché ahora al nuevo director deportivo decir como que en tu gestión se debió hacer ese cambio generacional que hoy no tiene Perú. ¿Y cómo sentiste esas declaraciones? no, por eso te digo, ¿viste? O sea, yo no quiero más entrar en polémica porque lo único que hago o lo único que se hace de todo esto es transgiversar las cosas, ¿viste? Confundir a la gente y bueno, y llego a la conclusión de que no tengo que hablar, o sea, directamente, Claro, acá en este programa de ustedes Sí. es la última vez que yo voy a tocar el tema de la selección. Sí, mira, y además no toco más el tema de la selección porque es generar conflictos, Sí, es generar verdad, problemas, es ¿viste? verdad. O sea, en Yo- un lugar donde un cuerpo técnico que trabajamos 7 años y medio, tenemos 96 partidos internacionales y de pronto, ¿viste? O sea, le genera o cualquiera se te planta o te dice cualquier cosa Claro. o cualquier barbaridad. Sí, sí, es verdad. Cuando, ¿viste? Hay cosas que no se entienden, ¿viste? Claro. Porque que inclusive... ¿Pero tú crees que el comando técnico de la selección sea el responsable de buscar el cambio generacional? ¿O eso se tiene que dar naturalmente a través de los clubes, a través de Decírtelo otra? va a generar una polémica porque son metodologías. Nosotros te podemos hablar de lo que nosotros entendemos en el trabajo de la selección. ¿viste? Perfecto. Después, capaz que ahora esta etapa entienden de otra manera. Indudablemente, la selección quiso un cambio. ¿Viste? Un cambio. En todo aspecto quiso un cambio de lo que había, un cambio. Y eso es respetable. O sea, nosotros en eso no nos metemos. Claro. A veces lo que sí puedo decir que un jugador de 30, 31 años, que tiene 50, 60 partidos internacionales, está en una edad vigente, ¿viste? O sea, como para pensar en un cambio generacional. Claro. Porque si vos tenés a Loreja Flores que tiene 31 años, ¿viste? O a, qué sé yo, a Peña, 29, 30, Abraham que tiene 28 20, o 30 años, no sé cuánto, más o menos, ¿viste? No me acuerdo bien los años, pero no pasan los 31, 32 años, ¿viste? 33 años. Entonces, es muy difícil hablar de un cambio generacional con esa clase de jugadores. Tapia, que tiene 29 años, 30 años, ¿viste? O sea, Sí. y tienen 60, 70 partidos internacionales. Entonces, yo hablo desde esa perspectiva. Acá muy liviana, o sea, en forma muy liviana. Muy fácil. En forma muy fácil y con mucha autoridad, sin tenerla, Totalmente. porque, viste, para hablar de esto hay que tener conocimiento y nosotros sí podemos hablar porque tengo 96 partidos, nosotros tenemos 96 partidos internacionales, viste, o sea, entonces uno entiende, por supuesto que, viste, yo jamás me puse a discutir con un colega, jamás me puse a discutir con un jugador, es una línea, es una conducta que tuvimos a lo largo de 7 años y medio, y ahora por ahí puede haber otra metodología y puede haber otra... Sí, totalmente. por eso digo que hasta acá llegué, hasta acá, Sí. viste, porque todo se malinterpreta, viste, entonces... entiendo. De la única manera que puedo llegar a hablar hoy o mañana, si tengo mi espacio como ustedes, mi canal. Tú sabes que... Entonces, si llego a tener mi canal, por ahí, Claro. ahí Pero empiezo tú sabes a que las hablar, ¿no? redes sociales hoy hacen que se vuelva mucho más fácil
que lleguen al jugador, el entrenador, que las personas, hoy los comunicadores o los que quieran agarrar un micro y quieran hacer el papel de comunicadores o de periodistas, hoy es mucho más fácil porque todo está mucho más abierto y va evolucionando la tecnología, ¿no? Entonces, en eso es parte de cómo van pasando los años y cómo se va sumando, ¿no? Se va sumando nuevas formas de comunicar. Hasta eso todo perfecto. Pero nosotros vivimos, el 2015 llegan ustedes a la selección y no es para ayudarte ni para pasarte la mano, pero sí hubo un cambio generacional, sí lo hubo. O sea, ¿por qué? Porque cuando fuimos a la Copa América Centenario, que fue el 2016, hubo 13 o 15 jugadores del torneo local. 17 jugadores del torneo local. Por supuesto. Y menores de 25 años la mayoría. Entonces, a ver, yo entiendo que del lado de la federación hoy están tratando de. Ayer me pasaron un dato para que. Es que me parece que es un dato objetivo también. No me gusta tampoco decirlo demasiado, pero bueno, ayer me pasaron un dato. En nuestro proceso se vendieron 19 jugadores al extranjero. Claro. Y debutaron 34 jugadores. En todo nuestro proceso. Debutar en la selección 34 jugadores. Entonces, no es que no lo hubo, ¿viste? Pero bueno. Acá se habla con una impunidad que de golpe cualquiera habla, pero no digo cualquiera para generar una polémica, por eso tengo que tener... No, entendemos. Porque, viste, por eso no quiero hablar más, viste. Cualquiera, cuando dice cualquiera, no es que tiene que ver ahora con los que están al frente de la selección, no, cualquiera dice cualquier cosa. E inclusive jugadores profesionales, directores técnicos, que nosotros clasificamos por 3 puntos en un escritorio. Mirá, la selección no pasaba el 8º puesto. Es verdad. En las mejores épocas, con los mejores jugadores, con todo lo que usted quiera, desde no Francia pasaban. 98. Desde Francia 98. Desde que hizo, pero Francia 98 había salido campeón Brasil. Brasil no participaba de los grupos de los 10. No. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, hasta en eso, si hubiese participado Brasil, tampoco llegaban con chance de poder clasificar. Nosotros en 2 eliminatorias llegamos, primero, no pasaban el 8º puesto, aún con los mejores jugadores y aún teniendo 22, 23 años, los mejores jugadores. Y jugadores que hablan, que clasificamos porque nos dieron una mano en 3 puntos, ¿viste? O sea, no pasaban el 8º puesto. Y resulta, viste, que ahora en 2 eliminatorias hicimos 50 puntos, salimos quintos, llegamos a la última fecha con posibilidad de clasificar en forma directa. Sí, claro. Y sin embargo, hablan con una autoridad, hablan con... Flaco, esto que vos decís, que no es un detalle menor. Cuando se hace este recambio, que también se repetía lo mismo, que no había jugadores, que era todo era una repetición. De esos 17 jugadores que fueron del medio local, la mayoría de esos jugadores estaban... Ni siquiera, creo que había uno solo que llegaba a 25 años. Todos los demás tenían 24 años para abajo. Entonces, el primer periodo, vos lo terminás enfrentando con jugadores que tenían 22, 23, 24 años. Cuando vas al segundo periodo, tenés jugadores que están en una etapa consolidada de rendimiento. Claro. Jugadores de 25, 26, 27, 30, 28, 30 algunos. Imagínate que hoy estamos hablando de una eliminatoria que ya pasó y estamos hablando de Flores, que tiene 31 años, de Polo, que tiene 31 años. El mismo Cueva, que tiene 32. De Cueva, que tiene 33. 32. Entonces, estamos hablando de una eliminatoria atrás. Eran jugadores de 28 años, 27 años. En su máximo potencial. En su máximo potencial. Claro. Y esos jugadores habíamos logrado que tengan 40, 45, 50 partidos internacionales. No, y fuimos al Mundial con ellos. Exacto. O sea, el resultado estaba. Y fuimos al Mundial. Claro. Y en la segunda salimos quintos. Totalmente. Que hoy no se habla de la segunda eliminatoria, lamentablemente. Porque la segunda eliminatoria fue más importante que la primera. ¿Te parece? Y te digo, pero aparte, Flaco, ¿saben qué te digo? Pandemia. En dificultades, en las dificultades que hubo. Los jugadores que no llegaron. Triple las lesiones. Fecha. Jugadores que no llegaban. Jugadores, el Oreja se fracturó el pómulo. Perdimos a Farfán, perdimos a Guerrero y perdimos a la Oreja Flores.
la cantidad de goles que hicieron los tres. Increíble. En la primera eliminatoria, entre los tres, si ustedes agarran, hicieron más de 30 goles entre los tres. Esos goles que fueron más de 40, lo perdimos totalmente. ¿Viste por qué? Porque se lesionó Guerrero, se lesionó Farfán, no lo pudimos utilizar. El Oreja no venía de Washington, no lo mandaba de Washington, no lo dejaba venir. Entonces, y un montón de inconvenientes que tuvimos. Y nos arreglamos como pudimos. Y salimos quinto en la eliminatoria, ¿viste? Claro. O sea, Con un momento. llegamos a una final de la Copa América con Brasil, lindo. que hacía 44 años que no iban a una final. Eso es lindo. Entonces, cuando hablaba, un poco para cerrarte, José, sí, y sí. todo, cuando se hablaba para Argentina, Argentina llegaba a la final de las Copa América o a la final del mundo, y si no salía campeón, es un drama. En Argentina era un drama. Hasta que salió campeón del mundo, ahora está todo el mundo contento. Pero Argentina está acostumbrado, y es la historia, en Perú hacía un tipo de 40 años, que tiene 4 años, nunca en su vida vio un mundial. Así es. Vos, No. ni vos, no recordaban a la selección en un mundial. No, porque fue el 82, yo soy 84. Bueno, Yo soy entonces, 86. para esa generación y para la historia de Perú, para lo que es la historia de Perú, ir a una clasificación de mundial es como ganar un mundial. Totalmente. Yo pienso- y se yo vivió, pienso y lo se mismo. vivió Lo tal que cual. para Argentina es salir campeón del mundo, para Perú, ¿por qué? Porque así la historia lo dice, si no, no estarían 36 años sin un mundial. Por supuesto. Si no, irían habitualmente a un mundial. Entonces, uno le puede exigir a Perú clasificar, salir campeón, ganar un título, ganar algo. Pero si durante 40 años no fueron a un mundial. Entonces, ¿cuál es la exigencia? ¿Quién está tirando la información esta? ¿Cómo confunden a la gente de esta manera? Claro, claro. Ya tenemos ¿Cómo? 7 ¿Cómo? años, ya tenemos 7 Flaco. años, ¿no? De la última Y- vez. y- Pero hay algo importante. Siento que te incomoda esta situación. No, también. no me incomoda. No, pero, O sea, te digo que se habla con una naturalidad. por eso te digo, pero Ricardo, a ver, es natural, un ser humano se puede incomodar puedo por hablar con alguna ustedes situación. dos también, Yo lo viste sé, que pero te digo una ¿verdad? cosa. En estos momentos te hace recordar Ruggeri cuando te dice, vení, Ricardo, vení para el country, vení a jugar polo. En estos momentos te pones a pensar y dices, me voy con Ruggeri a jugar con él, a estar con él, a pasar mi vida tranquilo. O por el otro lado, acá el profe Néstor te dice, Ricardo, vamos a dirigir, vamos a seguir jugando, vamos a seguir entrenando y todo. No, él está con toda la energía, todo está. Yo lo que pasa es que de pronto me hace reflexionar muchas cosas, ¿viste? Es muy estresante el trabajo ¿viste? Es un trabajo que te consume permanentemente. Entonces, por ahí a lo mejor, qué sé yo, ¿viste? Otra visión empresarial me gustaría ver, pero por ahora nosotros, si lo hablamos, al otro día vino el Bocha también, ¿viste? En Sí. estos días. Entonces hablamos los tres. ¿Y cómo estás? ¿Estás con ganas? Estoy con ganas. Estoy con ganas. Entonces vamos a esperar el año que viene, que los tres tenemos emprendimientos para este año, y vamos a esperar el año que viene. El año que viene por ahí a lo mejor nos lanzamos otra vez a dirigir. Buenísimo. Entonces, viste, vamos a ver, o sea, en ese aspecto. Claro. Pero bueno, mientras tanto, vamos a esperar y nos dedicamos a cosas nuestras, ¿no? Y, Flaco, perdona, para cerrar esto de la selección, y voy a decir algo que decía un colega de ustedes, un jugador que lo apreciamos todos mucho, el Mudo Rodríguez. ¿Hablaba el Mudo Rodríguez? Yo lo tenía en el cuarto y no me hablaba nada. Profe, nosotros participábamos. Sí, claro, en los procesos anteriores. Así es. Y hoy competimos. Así es. Esa fue el logro, creo yo. Si hay un logro importante, es eso. Poder demostrar que el jugador peruano podía competir. Y a nosotros, en el Mundial, si bien no fue lo que nosotros soñábamos y pensábamos, pero cuando uno ve los partidos, Perú compitió en el Mundial. El primer partido lo teníamos que haber ganado. Claro, totalmente. Ni empatado. Lo Ganado. teníamos que haber ganado. Ganado. Directamente. Después jugamos con Francia. Y si vos escuchás las declaraciones de los jugadores franceses, que Partido dicen difícil, que ahí partido se dieron duro. cuenta que podían salir campeones, porque lo pusieron con el partido, uno de los partidos más duros, Más complicados. más complicados. Claro. Porque no te tenían muy bien, o sea, como que no te pensaron el partido más fácil y fue Sí, el partido más complicado. Y fue muy complicado. Entonces, ¿viste? Bueno, y nos tocó después con Australia, fíjate que le ganamos en el Mundial y después no pudimos ganarle en el repechaje, que no perdimos, empatamos, fuimos al alargue en un alargue que era complicado, porque si había un equipo físico, había dos equipos físicos muy importantes, Nueva Zelanda y Australia. Con los dos competimos. Y a Australia le ganamos en el Mundial y con Australia empatamos y lamentablemente tuvimos la mala suerte de un penal
que te podía dejar adentro o afuera. Bueno, no dejó afuera. Yo tengo una, Flaco, te cuento, tengo una anécdota con los profes aquí y siempre la cuento. Porque una de las cosas que yo siento que el comando técnico nos dio, fuera de que, a ver, nos dio un montón de cosas en lo deportivo, en lo profesional, ¿no? Crecimos mucho, el jugador peruano creció mucho en lo profesional, que tú tienes mucho que ver ahí, porque era súper exigente en los pesos, en la mentalidad, en lo que comer, en la nutrición, y todo. Un montón de cosas. Pero tengo grabado un momento para mí que es bisagra, una charla que tuvimos después del partido con Bolivia, que perdimos en La Paz 2-0, creo, 2-1, y Ricardo nos sienta a todo el grupo y nos dice que íbamos a clasificar al Mundial. Que él creía en el jugador peruano, que teníamos las condiciones, estábamos penúltimos. Y yo, segunda eliminatoria. En la No, primera. En la primera, cuando perdimos con Bolivia. Bolivia. Que hicimos la adaptación en Cusco, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo clarito, y yo, no es broma, yo miraba al costado y decía, este tipo, ¿qué está diciendo? Digo, ¿no? Estamos abajo, estábamos más abajo, creo que teníamos 5% de posibilidad de entrar. Y yo siempre lo digo así en forma de broma, ¿no? Uy, salió milonga, dije, esa es la milonga, decía. Y es una de las cosas que resalto mucho, que ustedes creían más en el jugador peruano que nosotros mismos. No tenga duda. Pero desde el primer día. No tengas duda. Pero esa charla, porque estábamos abajo, es más, el partido con Ecuador no fue nadie, o sea, no fue casi, fueron 15.000 personas, creo que fueron. Y esa charla me marcó, lo ganamos ese partido, y o sea, la confianza que le tenías al jugador peruano fue algo extraordinario, como te digo, que nosotros ni la teníamos, y que de ahí, ustedes, yo creo que dentro de todas las cosas extraordinarias que nos dieron, el trabajo de la fuerza mental, de la confianza, del saber que podemos competir con cualquiera, fue lo que más rescato. Pero para acotar algo, después para escucharlos, pero desde la primera charla. Porque ustedes llegaron 2015, nuestro primer partido amistoso fue contra Venezuela en Estados Unidos, ¿te acuerdas que perdimos 1-0? Desde la primera charla, lo que tú estás diciendo es tal cual. O sea, no es que en el camino fueron cambiando por los resultados buenos o malos, sino era algo que ustedes tenían en la cabeza previo a llegar a la selección. Flaco, ¿no? una cosa es decirlo desde el inicio, que estás motivado, todo bien. Otra cosa es decirlo casi en la mitad de la eliminatoria, estando novenos, con 5% de chance de clasificar. O sea, ahí te das cuenta que estaban convencidos del jugador peruano. Realmente, para mí el jugador peruano es increíble. Para nosotros el jugador peruano es increíble. Él me lo dijo en un momento, mandó a testear. No, esto es que el jugador físicamente, ¿qué? No, el jugador físicamente son muy fuertes. Y nosotros estábamos convencidos con todo el cuerpo técnico porque en las condiciones que compite el jugador peruano. El jugador peruano se abre prácticamente camino solo, ¿viste? O sea, es muy poco a lo que es el fútbol actual, Te digo, recién estábamos hablando, creo que no sé si estábamos al aire o en lo privado, que Vélez te ofrecía al colegio, no solamente en lo formativo a los más jóvenes, sino en Argentina ya hay colegios, ¿viste? Las instituciones tienen colegio, primario, secundario y en algunos casos terciario. Entonces Vélez, por ejemplo, para citarte, te ofrece eso. Acá son muy pocos los que te ofrecen algo, ¿viste? O sea, entonces, para mí el jugador peruano es increíble el talento que tiene y lástima que no trabajan sobre ese talento. Acá hay un error muy grande, te diría, en Sudamérica. Sudamérica quiere copiar una metodología de trabajo de Europa que no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. ¿Por qué? Porque hoy en día, mundialmente, están totalmente emparejados físicamente. Vos, por ejemplo, en la década de los 50, 60, Argentina se encuentra con una realidad. Argentina tenía grandísima figura, va a jugar a Suecia, el Mundial de Suecia. Se come 6 con Yugoslavia, se come 7 no sé con quién, se encuentran la realidad de qué? De que físicamente era un desastre. Si no se ponían físicamente bien, era un desastre. Técnicamente eran unos fenómenos, pero físicamente, entonces los europeos lo pasaron por arriba. Con el correr de los años, eso ya se equiparó mundialmente. Ya los profes trabajan a la par de cualquiera, ya físicamente están.
lo que el sudamericano ha perdido es lo que tiene que trabajar. ¿Perú qué tiene que trabajar? Lo que le corresponde a Perú. No tiene que mirar a lo que hace España, lo que hace Italia, lo que hace... No, tiene que mirar la esencia de Perú. Los Tano, Italia, que si yo le pregunto a los dos, ustedes son jóvenes, pero Italia salió 4 veces campeón del mundo. Catenaccio. El famoso Catenaccio, la famosa marca, la Forza Italia, ¿qué era? Forza Italia, la garra Catenaccio. Italia de golpe se transformó en una selección que quiere también, qué sé yo, adoptar una... no salgo jugando, tiro paredes de abajo, pero abajo y todo. Okay. Entonces, hay cosas que son características nuestras del sudamericano. Perú tiene que encontrar una metodología de trabajo como Argentina, como Uruguay, como en general los sudamericanos, que potencien al jugador sudamericano. Nada que ver con la metodología de allá. Europa tendrá su metodología, pero los sudamericanos tenemos que encontrar nuestra metodología que nos potencie futbolísticamente, Y eso yo creo que lo potenciaría una barbaridad el jugador peruano, ¿viste? Porque el jugador peruano es distinto, ya lo ves correr, ya lo ves cuando para la pelota, cuando da un pase. Nosotros quedamos maravillados, cómo tocan la pelota, cómo ¿viste? En eso... ¿Sabes qué pasa? Justamente... ¿Cuál es la esencia, no? Claro, es que la esencia del jugador peruano, cómo juega el jugador peruano, es exactamente cómo le gusta también a Ricardo, cómo nos gusta el fútbol, cómo lo vemos con esa vocación de poder dañar al rival, de ser un creativo. Lo que había era que, primero porque le metían todo el tiempo, no. El no por delante, el que te frena. El no se puede, no puedes competir. Pero te estoy hablando de cuando nosotros llegamos, gente que trabajaba con ustedes, nos decía, no pueden competir dos partidos consecutivos. Si el primero te lo hacen de nivel, el segundo no te lo hacen de nivel. No rinden. Era una cosa que la tenían grabada todos. Especialmente se lo habían hecho grabar a los jugadores. Entonces, ¿no? Exactamente. Había que convencerlos, pero no había que convencerlos desde la retórica. Había que convencerlos concretamente. Por eso y en eso la dirigencia, Juan Carlos, que apoyó permanentemente para que vos te digas, bueno... Porque te brindó todas las posibilidades. ¿Qué necesitas? Era todo el tiempo, ¿viste? ¿Qué necesitas? Esto. Bueno, se armó un equipo de trabajo, entonces uno con datos concretos, vení. Mira a este jugador y mira a este jugador. Mira lo que somos, mira lo que es esos videos individuales que eran que se trabajaban más inclusive que hasta los entrenábamos bien, pero esos videos individuales eran maratónicas, ¿no? Ahora trabajaba en tu confianza. Pero había que exigirle, porque no era solamente mostrarle, sino mirá que acá vos no podés venir con 3 kilos de más, vos no podés comer esto. ¿Costó profesionalizar al jugador peruano? No tanto, porque acordate que al principio, mirá, había datos, por ejemplo, pasaba Adrián Baccarini, que trabajó con nosotros, que Adrián, también es un profe de primer nivel, y él venía y le decía, gimnasio, y por ahí uno levantaba el dedito, porque no quería decir yo, porque si no, mamón, porque la clásica, ¿no? Claro, porque no estaba insertado en la cabeza de todos que había que hacer preventivos y eso, ¿no? Exactamente. En principio, los primeros como opción, opcional, gimnasio, ¿quién quiere opcional? Era muchacho gimnasio, entonces el que quería levantaba así, mandaba por WhatsApp, te mandaba por WhatsApp después. En el camerín, hacía pesas en el camerín. En el camerín hacía pesas para que nadie lo vea. Y después se terminaron convenciendo y bueno, no pasaba. Yo y tenía de 23, tenía 21 en el gimnasio. Veías los resultados, veías cómo es. Y ya la nutricionista, y venían, ya no te exigían comer ensalada, buena, sino ya era algo natural. Era natural, exactamente. Entonces ya era todo. Acordate, los fisioterapeutas. Antes era, arrocito con pollo, ceviche, no hay...
Claro, exactamente. Teníamos Y si no, Eudith estaba parada ahí, brazos cruzados ahí, te miraba qué comías y qué No, no. Eudith también se iba Eudith tenía 30 días comiendo ensalada, pasta y pollo. Pobre Cueva lo tenía, Claro. pero teníamos que pasar el pollo por abajo. No disculpa que te lance ahorita, pero le pasamos al Cholito su pollito. Las primeras concentraciones, claro, pero era el pollo, pero era el pollo al horno. En la primera te decía, profe, ¿y el pollo a la brasa? ¿Cuándo viene el pollo a la brasa? ¿Cuándo tenemos? Entonces, bueno. Esas cremas con toda claro, la parrada. todo eso después. Y la selección, en un momento, José Flaco, era un puente para visitar, sobre todo la gente que venía de afuera, era un puente para visitar a familiares, amigos. Nadie dudaba que cuando llegaba el partido entregaban todo. Lo que a nosotros nos hacía ruido es que en lo previo la preparación no era la ideal. Mucha distracción. Ni la mentalización ni la preparación era lo ideal para enfrentar una eliminatoria. ¿Por qué? Porque necesitaba... Perú, ¿no? Y siendo Perú. Que no puedes dar ventaja que no del había día que uno. darle. Exactamente. Ustedes hablaban siempre de detalles. Sí. Que con los detalles se ganaban Claro, este tipo de partidos. claro. Entonces, y un detalle importante era el cuidado. Claro, el cuidado, la mentalización, el enfoque, porque si no todo lo demás distraía, ¿viste? Entonces, el enfoque del partido que se venía. Entonces, eso es un poco lo que también hicimos hincapié, ¿no? Que el jugador se enfoque del primer día que pisara. Y nos concentrábamos del primer día, porque al principio a nosotros no nos gustaba mucho la concentración. Claro, tú llegaste con la idea de 2 días antes. 2 días antes, pero después dijimos, no, vamos, del primer jugador que llegue al extranjero, vamos a concentrarnos, ¿no? Claro, pero primero era en el hotel, ¿no? En el Swiss Y Hotel. después lo que ¿te dijo el acuerdas? Flaco, en la Copa Centenario, que llevamos 17 jugadores, entonces dijimos un par de jugadores, entre ellos Paolo, como referentes, ¿viste? Y todo. Y bueno, y después marcaron el camino eso, porque, ¿viste? Corrían, empezaban, ¿viste? Se enfocaban, metían. Entonces, los que dejamos de convocar, muchachos muy importantes, después se fueron alineando, quisieron venir, y después se alinearon también con los demás muchachos, y bueno, ahí se potenció el equipo, ¿no? Se potenció la selección. Difícil decisión, ¿no? Esa Difícil decisión. De sacar, sí. Pero sacar a un grupo importante de líderes, de jugadores de experiencia, ¿no? Pero ahí me llamó Viedo, ¿viste? Me llamó Viedo, me llevó a un almuerzo que fue 2 veces, me pasó en la vida, él y el presidente de Talleres de Córdoba, que me dijeron, ¿viste? O sea, que él me dijo, mire, usted no se va, nosotros no iba mal, habíamos arrancado mal la eliminatoria, y dice, usted de acá no se va, si usted no se quiere ir, no se va. Yo lo voy a respaldar, pero eso sí, tome decisiones la que usted crea conveniente. Y ahí, ¿usted me respalda? Le dije, yo lo respaldo totalmente. Y ahí fue que tomamos la decisión esta, de llevar a 16 muchachos, 17 muchachos a la Copa Centenario. Buenísimo. Buenísimo, sí. Yo recuerdo, ustedes siguen, bueno, ahora en la etapa en Chile, que no fue buena de los resultados y todo, pero siempre han sido un comando técnico que al jugador le gusta, que a ustedes les gusta conversar con el jugador en privado o agarrarlos en la cancha. Pues yo recuerdo, ¿no? Cuando me tocó jugar contra Paraguay, creo que fueron los primeros 3 puntos que sacamos para Rusia. Yo recuerdo después del partido de Brasil, me llamaste a tu oficina, ¿no? Al frente del gimnasio, y me mostraste los goles y conversamos. Y yo siempre lo cuento porque hay técnicos y técnicos, ¿no? Cada técnico con sus formas. Yo no digo que esté mejor o peor. Lo que digo es que esta forma de encarar la situación de frente, ¿no? Sin ir por el costado, sin mentirle al jugador, yo creo que eso es lo que los caracteriza a ustedes, ¿no? La forma de ser frontales, ¿no? ¿Han tenido algún problema con esa situación el hecho de ser frontales, de decir las cosas en la cara a un jugador, no sé, ahora en la selección de Chile o a lo largo de su carrera con algunos jugadores? ¿Han tenido problemas? Nunca, porque el jugador, al menos en particular, nunca me pasó de que un jugador se me plante o algo. Pudo haber tenido algún incidente, algún jugador que opine fuera, y después cuando hablamos personalmente arreglamos el tema. Pero te quiero decir de que, al contrario, el jugador de fútbol, cuando por más dura, siempre con respeto, ¿no? Porque, viste, lógicamente si cruzás una línea es muy difícil el retorno, ¿viste? Sin cruzar la línea, pero diciéndole la verdad al jugador de fútbol, él lo interpreta y él lo entiende bien. El jugador de fútbol, cuando no se le miente, cuando el jugador aparte tiene una intuición, nosotros que jugamos al fútbol tenemos una intuición cuando nos están sacando de la línea o cuando nos están mintiendo, ¿viste? Y dice, no, este me está diciendo esto, pero, ¿viste? Es lo que piensa es de otra manera, ¿viste? Entonces, en la medida que al jugador no le mientas, en la medida que al jugador le digas la verdad, por más dolorosa que sea en ese momento, en general te lo va a reconocer.
Claro, porque perdóname José, la etapa de Chile con Arturo Vidal, que fue bueno, Arturo, acá todo el mundo sabe quién es y lo que pudo hacer por Chile y todo, campeón de América, pero él fue muy duro, ¿no? Fue muy duro en algún momento cuando no se le convocaba, con el tema de las redes que les comentaba anteriormente, que las redes hoy permiten que todo esté mucho más cerca y todo. Yo creo que él comete, es mi punto de vista, ¿no? Él comete un error al hablar algunas situaciones y luego lo tuviste en el campo de entrenamiento, lo tuviste, volvió a jugar, creo que volvió a jugar contra nosotros aquí en el 0-0, ¿no? Entonces, ahí hubo alguna conversación así fuerte, directa, en la que se dijeron las cosas como para seguir, bueno, por el objetivo, ¿no? Ustedes también tienen un objetivo. Lo primero que hicimos fue conocerlos a ellos, ¿viste? O sea, a los que enfrentábamos, más que nada, los llevábamos allá al complejo de la selección y los fui conociendo uno por uno a todos aquellos que, viste, los más conocidos que lo habíamos enfrentado. Entonces nos presentaron y hablamos, y con él tuve una primera charla en su momento. Lo que pasa es que después por ahí, viste, se sintió, son muchachos muy representativos, que, viste, han logrado cosas muy importantes, él es un ídolo allá en Chile, y al dejarlo de convocar con el tiempo, entonces, bueno, no sé si se habrá sentido ofendido, lógicamente. Entonces, después, pasado el tiempo, creí oportuno convocarlo. Él había hablado algunas cosas, se fue, digamos que es muy extrovertido, él es muy temperamental y muy extrovertido en la manera de comunicarse, tiene sus programas, tiene sus redes. Pero yo no, más allá de que se pudo haber interpretado mal y todo, a mí no me interesa. A mí, yo cuando quiero un jugador o cuando me interesa que esté en la selección, después nos sentamos, nos dijimos lo que tenía que decir, yo le dije quédate tranquilo, sentite cómodo en la selección, y después me pareció un profesional muy bueno en ese aspecto, que no lo vi conflictivo para con los compañeros, para con nadie, menos con nosotros. O sea, se entregó el tipo, muy bien. Si yo tengo que hablar de Vidal en el proceso de la selección, sacando ese incidente que fue más que nada producto de que él se sentía marginado de la selección, cuando estuvo en la selección fue muy positivo. Y Néstor, ¿sientes que llegaron a enganchar con el grupo de jugadores de la selección chilena, o nunca hubo ese feeling, ese enganche como lo hubo con la selección peruana? Bueno, fueron dos procesos totalmente diferentes. Nosotros en Chile llegamos y, salvo la Copa América, después, imagínate con Perú, cuántas Copas Américas competimos, cuánto tiempo estuvimos juntos. Claro. Entonces, el tiempo, porque uno en Perú analiza el proceso, obviamente, final, pero hubo un principio. El principio no nos estaba yendo tan bien. Acordate que nosotros, los primeros 6 partidos, no tuvimos buenos resultados. Entonces, si nos hubiésemos ido en ese momento, no hubiese pasado todo el resto. Lo que creemos nosotros, que Chile en algún momento va a tener que tener un proceso más largo, porque fue tan fuerte lo que vivió Chile con esas 2 Copas Américas, que es como que todavía no terminó de dejar atrás ese proceso. Uh-huh. Entonces, son 2 cosas absolutamente diferentes en cuanto a la afinidad que nosotros logramos tener, porque lo logramos tener a través del tiempo y de procesos que te dan el resultado. El resultado te da esa confianza, te da esa posibilidad. Cuando los resultados no aparecen, es más difícil. Pero los dejaron trabajar bien, o sea, sí, los dejaron trabajar, hubo un ambiente dentro de todo, dentro de parte de la dirigencia, o sea, ¿sintieron que sí los respaldaron? Sí. Pero nunca logramos tener la afinidad que tuvimos con los muchachos de acá, nunca. Claro. Y díganme una cosa, pero por favor no me mientan. Pero no por, la afinidad es ese compromiso o ese apego que sí se logró acá en Perú, nunca lo pudimos lograr, ¿no? Claro, pero no me mientan en esta respuesta, por favor. Yo sé que ustedes no mienten. ¿Qué sintieron cuando les tocó enfrentar a Perú con Chile? Fue complicado. Yo tuve la misma sensación cuando me tocó enfrentar también a Argentina, viste, con Perú y Argentina, porque, viste, son sensaciones difíciles. Uno lo hace profesionalmente, pero, viste, o sea, enfrentar a tu país no es fácil, viste. Entonces,
Yo sentí la misma sensación, ¿viste? O sea, Volver al ese Nacional. aspecto. Fue en el Monumental, ¿no? Volver al Nacional. Imagínate, yo tengo una mujer peruana. Y sí, claro. Y que tiene sus hijos y que, bueno, era complejo, era difícil. Pero ¿qué era esperaban? difícil. ¿Qué esperaban? Pero nos trataron muy bien la gente muy Sí, bien. yo O te sea, digo la verdad, No, pero yo es que el cariño va a estar tenía siempre. miedo Claro, a llegar y el reproche. Y sin embargo, mira, cuando terminó el partido, estaba Olga con sus hijos, estaba mi mujer con sus hijos, y yo subí y la gente venía, me saludaba. Yo con el equipo, con el la buzo de Chile. el buzo de Chile, y venía, me saludaba. Tienen un pueblo, y tienen un pueblo. a Ricardo lo mismo. La Tienen verdad un pueblo que- increíble. El peruano tienen un pueblo increíble, la verdad, cariñoso. Y pareciera que cuando te aceptan para toda la vida. No, ¿viste? pero el O sea, cariño hacia el comando técnico de ustedes va a ser para toda la vida. Y de parte de los jugadores también, ¿no? O sea, tienen comunicación con todos los del, Sí, sí, con todos los del muchachos. plantel y el cariño va a estar. ¿Y qué decirle también a la hinchada peruana? Porque tú siempre hacías un comentario de que el hincha de Perú es diferente. Lo comparabas con el de Argentina, por ejemplo, ¿no? Que el de Argentina es muy de su equipo y no tan o menos de su selección. Ahora Y cuando... acá es al revés, decías, yo siempre te escuché decir eso, que el hincha de la selección peruana es muy a fondo con su selección. Sí, o sea, la selección para el hincha peruano es la selección muy nacionalista. En Argentina es nacionalista, pero ya en esta instancia que salió campeón del mundo y ahora que están muy apegados a la selección, ¿viste? Claro. Pero después el hincha de Boca, ¿viste? Es muy difícil, ¿viste? Que te quiera... Entre Boca y la selección se queda con Boca, arriba entre la selección y, ¿viste? Lo mismo. Entonces, cada equipo con la selección sí apoyan cuando va al Mundial, sí están cuando tienen que estar. Claro. Pero el hincha acá, la selección, es algo motivo de orgullo, es algo un motivo, ¿viste? Como para unirse, para estar, o sea, no, son muy nacionalistas. Acá yo creo que son más nacionalistas acá, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿Y qué poder decirle al hincha peruano? Que le tiene gran cariño, la verdad, un gran respeto y admiración y agradecimiento, ¿no? Pero con José nos tocó vivir cosas increíbles. Nosotros, donde fuimos, en cualquier lugar del mundo donde fuimos, había 3.000, 4.000, se organizaban, venía gente de todos lados, porque íbamos a Europa y si íbamos a una ciudad, no era la gente de esa ciudad. Venían De todos lados del mundo. Japón, de cualquier sí. lado, venían y se nucleaban. La gente se sentía representada. Totalmente. Y esa fue una cosa mágica, porque sentirse, bueno, lo que hemos vivido, la entrada en calor del primer partido En Rusia. en Rusia, En Saransk. Yo lloré. Yo la verdad que se me cayeron las lágrimas. Mira, No es broma. flaco, No, yo estuve en la tribuna, parecía el Estadio Nacional. yo En Saransk. no creo poder vivir una cosa igual Increíble. en mi vida. Contigo, Perú, No, a mí eso. se me cayeron un par de lágrimas. Sí, y eso que tú eres entramos duro. al calle, entramos en la entrada en calor y vos mirabas, eran camisetas de Perú. 10% Dinamarca, 90% Perú, y la tranquilamente. gente cantando Contigo Perú, era una cosa que... Nuestra bueno, decía, familia se emocionaba mucho, ¿viste? O sea, mi esposa, mis hijos, todos, ¿viste? Muy emocionados cuando se cantaba Contigo Perú, ¿viste? Cuando se cantaba Contigo Perú era algo que conmovía. Así es. Y Ricardo, ya que tocaste el tema de la familia también, cambiando un poquito de tema, ¿cómo ha sido tu vida familiar o la vida familiar de ustedes? Porque sabemos que la vida de técnico es complicada, es dura. Y has estado siempre muy alejado, ¿no? de tu familia, ¿no? ¿Ha sido duro en tu carrera eso? ¿Ha tenido algún impacto en tu vida el estar tanto tiempo separado de tu familia? Y, ¿viste? No hemos perdido el crecimiento, yo creo que, ¿viste? A vos, a todos los que concentramos y que estamos en esto. No hemos perdido gran parte del crecimiento de nuestros hijos, nuestros nietos también, o sea, es la profesión que elegimos, pero es lo que sabemos hacer. Entonces, ¿viste? Lo tomo como algo en mi trabajo, pero lógicamente, ¿viste? Que estar alejado de la familia es dedicarte. Cuando vos te dedicas a la dirección técnica, te arranca para cualquier lado, entonces, ¿viste? Tenés que estar ¿Sabes preparado. a lo que vas?
Sabes a lo que Y vas. llega un momento que los chicos no lo pueden mover, porque vos mientras sean Totalmente. chiquitos los Es más movés, fácil. de colegio los movés, pero llega un momento que ya tienen su compañero, Claro, tienen todo y su no lo vida, movés ¿no? más, ¿viste? Tienen su vida. Tienen su vida. Y con respecto a eso, ustedes dicen que el próximo año recién van a tomar alguna decisión para retomar el tema de agarrar un comando técnico, agarrar un equipo. ¿Van a priorizar una selección? ¿Lo tienen pensado? ¿O un equipo de fútbol? Y no sé quién me puede llegar a hablar, ¿viste? O sea, en la medida que veamos algo que nos guste, si es un equipo, me pongo a trabajar en un equipo también. Nos ponemos a trabajar en un equipo. No, en eso no me cambia, nunca me cambió eso, ¿viste? Lo que pasa es que en Perú arrancamos, bueno, cuando dijimos vamos, Juan Carlos no conocía, ¿viste? De habernos enfrentado con la U, y a Juan Carlos le gustaba eso, el que le propuso a Edwin. Entonces, bueno, arreglé el contrato con Perú y ahí arrancamos. Y bueno, viste, después nos gustó todo lo que tenga que ver con ese proceso de selección. Nos permitía, viste, también estar en algún momento un fin de semana irse con la familia, estar en contacto. Es estresante, pero te permite una mayor continuidad. ¿Me entendés? Que los clubes por ahí, el calendario de la selección son de 12 a 14 partidos, de 10 a 14 partidos en el año. ¿Viste? Más de eso no juega una selección. Sí. Entonces, bueno, y fíjate vos que de 10 a 14 partidos, por ahí te juegan en 2 meses. O 3 meses, ¿viste? Sí, si te claro. agarra Copa. Copa y- Copa Sí, del sí. país, Sí. o Copa... Y en Perú mucho más, porque, Claro. porque de irte a un país a jugar Copa, después tienes que irte a la altura, y tienes que Claro, irte acá, y tienes claro. que agarrar bus. El torneo Entonces, peruano es duro. eso capaz que en 3 meses te liquidan, ¿viste? Porque si no tuviste resultado, a un técnico en 3 meses lo liquida. Entonces, el trabajo de la selección te da más continuidad, te da más espacio. Pero ¿no? están dispuestos a escuchar cualquier Sí, club sí, a cualquiera. Buenísimo. A cualquiera. Buenísimo. Y tú, Néstor, cuéntanos un poquito también de tu vida un poco familiar. Y ¿Cómo de ha sido? Mira, te voy a contar una anécdota para graficar. Cuando Tayel, que sabe que trabaja con nosotros Sí. ahora, y yo tengo, no sé si es suerte o no, porque los dos, mi hija trabaja en periodismo deportivo, ha trabajado en Vélez como jefa de prensa y demás, Están ligados al deporte y también. los dos están ligados al fútbol. Al fútbol. Voy al secundario, final de promoción, y empiezan a aparecer fotos. Fotos de los chicos, fotos de mi hijo. Y me empecé a llorar. Porque no estaba yo no estaba en muchos de esos recuerdos. ¿Viste? Cuando viene Tayel, lo abrazo y él me veía llorando. ¿Y qué te pasa? Y que la mayoría de estos momentos yo no estuve. Yo estaba, cuando vos estabas acá, yo estaba concentrado, yo estaba viajando, estaba de pretemporada. Imagínate que nosotros, mira, había hecho una cuenta hace mucho tiempo y llevaba más de 5 años concentrado. Cuando empecé a hacer la cuenta de las pretemporadas, los partidos, las concentraciones, 5 años. pero te estoy hablando de hace un tiempo largo. Ah, claro. Hoy deben ser 7, 8 años de mi vida concentrado, y Ricardo, que como jugador le debe haber pasado algo parecido o peor, vos te pasás un montón de tiempo que estás en función del fútbol. Entonces es duro esa parte, ¿viste? Cómo la familia se va desarrollando y cómo vos hoy nos salva esto, el telefonito, que haces así, Claro. y lo llamás. Ustedes Pero son la época de cartas también. para atrás. De paloma mensajera. Para atrás, Sí, ¿sabes? sí, en eso tiene razón. En eso tiene razón. Te ponías en internet, la cámara, Claro, toda y la así, cámara ¿viste? se la Se quedaba, quedaba no sé, acá, ¿qué te quedaba dijiste? de blanco. Y para conectarte era por teléfono, y teléfono fijo, y no estaba, ¿dónde está el pibe? Y no está, y tenés que... Bueno. Yo nunca me tomé un año sabático, viste que vos digas, bueno, un año, no. Yo desde que fui profesional, nunca paré hasta el día de hoy, nunca paré de trabajar. Todos los años, en algunos casos a lo mejor estuve parado 3 meses, en algunos casos pude haber estado 6 meses, pero todos los años siempre tuve trabajo. Siempre, nunca paré. Bueno, qué bueno. Y bueno, por eso también nosotros estamos haciendo acá esto, porque no queremos realmente, no, es que realmente es bien duro la vida. Después del fútbol, volver a la rutina del futbolista, fue una de las cosas por las cuales yo también dejé el fútbol, porque quería pasar ese tiempo con mi familia.
es duro, ¿no? Es duro y es muy respetable y claro, también los logros que te da y los éxitos, siempre hay que hacer algún sacrificio, ¿no? Y la verdad que lo que les hago también en el fútbol ha sido espectacular. Que ¿no? la vida siempre te da y te quita. Y te da y sí, te quita. en cualquier faceta. Y sí. El Así fútbol, que lo que jugamos fútbol es una bendición, ¿viste? yo la mejor también profesión pienso del lo mundo. mismo, sí. Sí, lejos. es una bendición. Porque estás bien, bueno, entrenás, jugás, o sea, te reconocen. Es una bendición. Es lindo, Pero ¿no? Pero tiene sus cosas, sus lados, ¿no? Claro. Sí, claro, te que quita un sí. montón. Me he Claro sentido que sí. identificado con lo que has dicho, porque hay varias fotos que no salgo para nada. Me han puesto ahí arriba, ¿no? En Photoshop Sale me han puesto otro ahí. personaje, Sí, me han puesto el flaco. Me han puesto un... ¿te pusieron Sí, ahí? me han puesto ahí como te como si pusieron. me estuvieran velando, ¿no? Una fotita. Pero bueno, igual, a ver, para ir cerrando, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Para nosotros es muy especial. Sabemos que ya se regresan a Argentina y están entre almuerzos y lo dijiste ahora en la mañana, vas a tratar de que la próxima vez ya no vengas a entrevistas, solo visitar amigos. Sí. Porque me imagino que lo que sientes y lo que sientes también, Néstor, es ya liberarse un poco de tanto, ¿no? Porque has hablado seguido. Como técnico no hablabas tanto, ¿ah? Hablabas en conferencia, Pero ¿sabes lo que pasa? ahora, Que vengo, ahora estás seguido. quieren hablar y atiendo a la prensa, ¿viste? O sea, Claro, pero no tiene si nada de quieren malo hablar o algo por el estilo, atiendo a la prensa. Y te hacen preguntas y trato de contestarle, ¿viste? Dentro de lo que puedo trato de contestarle, pero no, tampoco no es que, ¿viste? Si yo estuve 7 años y medio acá y la prensa quiere hablar conmigo, tengo que hacer nota, pero muchos lo interpretan como que quiero aparecer en estos momentos, quiero, Claro, y no tiene nada que ver con eso. o lo toman como algo, como una presión, en la cual yo no tengo nada que ver, ni tengo nada que ver con la selección, no tengo nada que ver con nada, ¿viste? O sea, simplemente, bueno, estuve muchos años trabajando en el país, ¿no? Es verdad, Y es verdad. aparte, Flaco, si él tiene muchas virtudes, pero nunca lo vi atender de una manera diferente a el mejor medio en cuanto a alcance y popularidad. Y a nosotros. Y a un Ya medio. no- ya nosotros- no. lo que- No, ustedes son un caso especial, porque para nosotros es un placer. ¿viste? Para Tener nosotros, tú sabes, Néstor, lo que lo Claro. apreciamos, lo Sí. queremos, A ver, fuera de eso, yo creo que somos conscientes de lo que le han dado al Perú, al jugador peruano. O sea, cambiaron muchas cosas, siento que revolucionaron muchas cosas para el jugador peruano y creo que lo más lindo para ustedes es el cariño que le muestra el jugador. O sea, el jugador hacia ustedes, la hinchada espectacular, pero el que ha estado día a día con ustedes y ese cariño, ese respaldo, eso es lo más gratificante para el día de ustedes. hoy, ¿no? Ahora, mira, me tocó a mí para este festejo llamarlos Lo de los 8 y años. fue una satisfacción porque yo llamaba y 30 segundos ¡pac! Y contestaban y contestan con cariño. Entonces Claro. eso es muy gratificante. Por supuesto. Es muy gratificante. Por supuesto. Bueno, gracias por estar aquí. La verdad que ha sido un placer por el tiempo que han tenido. Y nada, agradecerles nuevamente el estar y hay un Tenemos pequeño presente, unos un regalitos detalle. para Claro, los flaco, dos. o sea, ¿ah? algo tenés que dar. Claro. Algo nos tiene que dar. Pero espérate un ratito que todavía te voy a mencionar. Un pequeño detalle. Hoy nos acompaña Tabú, una marca peruana con más de 30 años en la cancha, Mirá. Ricardo, Néstor, ojo, ¿ah? Desde 1993, haciendo correas y accesorios de cuero. Primera, ¿eh? ¿Ah? Y cuero sostenible, ojo, ¿ah? Con un estilo bravazo. ¿Esto Así qué es. flaco? Esto Es es una- Ah, es- nivel. la marca te ha mandado hay unas Claro. palabritas, Bien, ¿no? ¿eh? Unas palabritas, bien, ¿no? ¿eh? Unas Así es. palabritas. Profe Gareca, De- gracias por todo lo que hizo por el Perú y por inspirarnos en su liderazgo, trabajo, humildad. Con mucho respeto y admiración de parte de Tabú, queremos hacerle llegar este detalle. Muchas gracias. Y para- Muchas para gracias. Néstor también, ¿ah? No, Sí, para sí, todos. también. Muchas para gracias. todos. Trabajo, disciplina y compromiso con el Perú. Así es, así que gracias Tabú Gracias. por los regalos especiales para nuestros ¿Esto de Tabú? invitados. Están Todo, realmente todo. de primer nivel. Pueden conocer más en su Instagram, correastabú.com. Gracias, Tabú, gracias. Gracias a Tabú Es y todo de gracias a cuero, ustedes todo nuevamente, de cuero. profe. Un placer. Sí, A ti Gracias que por te, todas las a ti que te anécdotas. gustan Sí, las... ¿ah? esto. Ojo, ¿ah? ¿Qué tal? mira, no, bien, Sí, flaco, no. Muy ¿Ah? bien, muy bien, Tabú, ¿eh? Cuidado que José te picotea algo ahí. No, el neceser ya le eché el ojo, ya. Ese neceser ya le eché el ojo. No, gracias a ustedes, la verdad que Gracias por- nos place estar con ustedes y haberlos conocido y más allá de lo que dice el flaco, que es verdad, a veces el fútbol te lleva a tomar decisiones, a vos también, José, Sí. tomar decisiones, bueno, para eso estamos, para tomar decisiones, Totalmente. pero siempre queda el cariño, el recuerdo, el respeto y la verdad que solo tengo palabra de agradecimiento para los dos y este crecimiento de ustedes, este lanzamiento de ustedes, ojalá que
sea con mucho éxito. Así que pueden contar con nosotros para lo que sea. Muchas gracias. Sí, y no solamente ustedes dicen que han recibido de nosotros cosas importantes, nosotros también de Claro, ustedes, ¿eh? Claro. Nosotros también de ustedes, porque la verdad que, como dijo Ricardo, nos han El Flaco posicionado... estuvo, también es decirlo, el Flaco y José, a cada rato hoy Néstor me decía, mirá que el Flaco mandó mensaje, mirá que el Flaco mandó mensaje de apoyo, no estando aún en la selección. Pero esa es presión, ese mandaban- no es presión, esa es presión, ese es mandaban- trabajo no, psicológico. mandaban mensajes. Saludo del Flaco, la verdad que eso uno lo valora mucho. Nos han posicionado en un lugar y mira, hemos jugado todo tipo de torneos, pero jugar un mundial es la aspiración máxima. Extraordinario. Y bueno, y que ustedes nos han dado la posibilidad como país de jugar un mundial y eso para nosotros va a ser siempre un agradecimiento eterno. Muchas gracias a Buenísimo. ustedes. Gracias, Muchas gracias a ustedes Gracias. por estar en esta hermosa conversación de Hazme el Aguante, un capítulo más. Así que ya saben, si les gustó la entrevista, la conversación, denle like, compartir y no se olviden que se viene la secuencia especial. Hermano, la verdadera locura de ganar se vive con el app de Apuesta Total. Si usas Apple, bájala desde el App Store. Y si tienes Android, entra a la web de Apuesta Total y bájala desde ahí. Vive una experiencia de locura con apuestas deportivas y juegos de casino únicos. Vacílate con el app de Apuesta Total, porque para ganar hay que creer. La locura, lo que ganas jugando en Apuesta Total. Le metí a mi fija y ajusté. Ya ves, sobrino, para ganar hay que creer. Y yo sigo ganando en la tienda, yo en casa. Yo le meto en la app, bájate en la P-Causa. Mientras vamos preparando todo la garganta. Pero de viaje y alentarte con toda la hinchada. Combino todos los corners y también las tarjetas. Facturo en el casino, le meto a la ruleta. Salió la jugada, salió pa'l sanguchón. Estamos en Anfield para ver al campeón. Apuestas deportivas, casino online y experiencias de locura solo con Apuesta Total. Bienvenidos a la secuencia de Apuesta Total. El 11 imposible, pero de personas. No fútbol, nada de jugadores. Deben armar un 11 titular con una canción. Una canción para mí, El que sabe música es él. no, pero una canción, una de Soda Stereo. Eso te lo dejo a vos, cualquiera de Soda Stereo. Un alimento. Un alimento asado. Pescado. Un lugar del mundo. Buenos Aires, ¿Puedo dos o uno solo? Bueno, Uno. Avellaneda y Miraflores. Un olor. perfume, ángel, El olor a pasto. Una virtud humana. la honestidad, La bondad. Un defecto. la envidia, Sí, también envidia. Un objeto de su casa. la cocina, La parrilla. Un color. el azul, Sí, también. También azul. Una emoción. un nacimiento. La alegría. Un sueño. Bueno, ver feliz a mi familia, a mis hijos, eso es lo más importante. Tener nietos. Y un miedo. A la gente que más quiero, que tengan algún problema. Sí, yo es lo mismo. Muchas gracias. Listo.